Amados hermanos, tengan ustedes buenos días. Este es otro día que estamos dedicando al Señor a compartir su palabra, a escuchar lo que Él nos quiere decir. Vamos a disponer nuestro espíritu, nuestro corazón para escucharlo a Él, no escuchar al hombre, no escuchar a quien está predicando, sino escuchar al Señor. En esta mañana, antes que nada, quiero empezar orando, agradeciendo al Señor por todo este tiempo que nos da. Padre amado, bendito Dios, ante tu presencia estamos, Señor, en esta mañana, agradecidos ante ti por todo lo que haces por nosotros. Tus misericordias son renovadas todos los días, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos otra vez escuchar tu palabra, que sea rema para nosotros, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y que yo sea digna de poder entrar a compartir esta palabra, Padre amado. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor, que me das. Gracias por tu amor, tu bondad, todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por este momento. Nos predisponemos a escucharte, Señor, allá donde estamos, en cualquier lugar donde nos encontremos. Ahí te vamos a escuchar, Padre amado. Ahí vamos a hacer que esta palabra sea rema para nuestra vida. Gracias te doy en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Y así vamos a comenzar, hermanos, a compartir esta palabra. Es una palabra que hace mucho tiempo atrás yo estaba leyendo y quería entenderla porque me parecía una palabra muy importante. Y yo decía, Señor, cuando yo leí este Evangelio de Juan el otro día, Señor, ayúdame a entender. Quiero comprender qué es lo que tú quieres hablar a través de esta palabra. Nuestra palabra de hoy está en Juan, capítulo 19, verso 30. Y se titula la prédica de hoy, Consumado es. Consumado es. Y dice la palabra: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra está en griego y esta palabra se lee tetelestai. Es la última palabra que pronunció Jesús antes de entregar su espíritu, según el discípulo Juan. Y así se cumplían las escrituras tal como las había interpretado y su misión estaba concluida. El sentido de su vida, la razón de su existencia llegaba a su fin. Sabes, hermano, hermana, esta es una frase de victoria para tu vida, de victoria para mi vida. Jesús gritó, no por desesperación, yo creo que por victoria. Es algo tan increíble porque creo que es el momento más importante. Es la victoria más grande que ha podido existir sobre la faz de la tierra. Recordar cada vez la muerte del Señor Jesús es gozar. Ese sacrificio es un motivo de gozo, hermano, hermana. Esta palabra, como les decía, viene, como yo investigué y les puedo decir, viene del original griego teleo, que tiene varios significados. Primero, terminar, completar. Es decir, la obra de Jesús estaba concluida. Había formado a los apóstoles, había anunciado el evangelio del reino en Israel, había sanado, liberado a miles y ahora entregaba su vida para la salvación de los hombres. Aquí, en medio del dolor más terrible, terminaba su misión. Es el primer significado, terminar, completar. El segundo sería cumplir, porque había venido para hacer la voluntad del Padre Celestial. Descendió del cielo por amor a su Padre y a la humanidad. Se sometió a la perfecta voluntad del Padre, aunque esto implicaba dolor, pero cumplió con todo lo que la Biblia decía de él. Cumplir, eso es consumado es. La tercera significado, llevar a cabo. Aunque en muchos momentos aparecieron obstáculos, oposiciones, siempre perseveró, no se dejó distraer de este propósito, se fortalecía en la comunión con el Padre Celestial. Otro significado es pagar. Pagar significa que pagó. La deuda del hombre con Dios era impagable. Por eso la Biblia dice, ninguno podrá en manera alguna dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En el Salmo 49, versos 7 y 8. Solo Jesús podía pagar ese precio. Solo Jesús.
Por eso la Biblia lo llama precio de sangre, perfecta, sin mancha ni pecado. Por eso dice que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Te imaginas, hermano, hermana? Así pues, Jesús culminaba con su misión salvadora. Su sangre era derramada para remisión de todos los pecados de todos los hombres. Así el nuevo pacto era sellado, ¿saben con qué? Con su perfecta sangre. Me parece que esa ha sido la más grande expresión del amor de Dios. Esa ha sido la más grande expresión, porque ese amor de Dios era exhibida en la cruz del Calvario. Ese fue el sacrificio total. Cuando Él dice, consumado es. Eso resume todo lo que Dios hizo por nosotros. Tetelestai. No lo olvides, tetelestai. Cuando un artista terminaba su obra decía esta palabra. Decía tetelestai. Y Jesús nos dice, la obra está terminada, está perfecta. La obra completa que Dios le había mandado a hacer. Tetelestai quizás para nosotros no es una palabra conocida, pero en ese tiempo era muy común. Tetelestai decía el sacerdote cuando se presentaban los sacrificios en el templo o en el tabernáculo, cuando el animal era sacrificado y su acto era totalmente completado, el sacerdote decía esta palabra, tetelestai. Tetelestai era una palabra que pronunciaban los judíos cuando terminaban una obra. Tetelestai era una palabra que usaban para declarar que una deuda había sido pagada totalmente. Tetelestai es una palabra en voz media en pasado perfecto, la cual significa que toda obra se ha terminado, se ha concluido, que la deuda se ha cancelado, se ha pagado. Tetelestai es la palabra que triunfó de victoria, de gloria, porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha terminado su obra, ha concluido, ha pagado. Hermano, hermana, recuerda esta hermosa palabra, tetelestais. Seguramente es una palabra que el diablo no quiere escuchar, porque esto significa que la humanidad ahora puede confiar en Jesús para la salvación de su alma. ¿Sabes lo que significa eso, hermano, hermana? Es algo maravilloso. Yo creo que no existe en la historia dos palabras cargadas de poder y victoria como las que pronunció Jesús segundos antes de entregar su vida. Y dice, todo se ha cumplido. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, luego de haber sido expuesto a la vergüenza pública, soportar tantas cosas por nuestros pecados, ¿qué pasó? Descendió a los infiernos. En ese lugar seguramente Satanás estaba con todo su séquito desbordado en un festejo, porque eso creía que iba a durar la eternidad. La muerte misma estaba preparada para esclavizar a Jesús por los siglos de los siglos, pero grande fue su sorpresa cuando en el momento menos esperado de esta celebración las puertas del Hades se abren violentamente. Nadie espera que por allí entrara Jesús, aquel que hacía unas horas había sido muerto. Su aspecto no era como ellos habían esperado, un esclavo de la muerte, sino sus pasos eran del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el infierno quedó paralizado ante tal autoridad. Jesús, con penetrante mirada de autoridad, se paró frente a la muerte y con la voz de aquel que sale victorioso de la batalla pronunció estas preciosas e inolvidables palabras que están en 1 Corintios, capítulo 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquel que tenía el imperio de la muerte había perdido su autoridad. En Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero a Jesús la muerte no lo pudo retener, porque en él no había pecado. Ahora el infierno era el que estaba humillado y derrotado. Jesús era el Rey vencedor. Le arrebató a Satanás aquello en el principio de la creación que le había robado a los hombres, las llaves y las escrituras de la tierra. Pero eso no fue todo. Al ascender como príncipe victorioso, luego de haber cumplido su misión, Él mostró al cielo entero lo que traía en sus manos. En su izquierda las llaves y las escrituras de la tierra, y en su derecha la reconciliación del hombre con Dios, que eso es lo más importante. ¡Aleluya! Jesús recuperó todo lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Qué hermoso, ¿verdad?
qué maravilloso, qué grande, qué perfecto. A través de este relato podemos comprender con claridad el significado de lo que Jesús hizo aquel precioso día en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 15:22 dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todos volverán a vivir. Jesús revirtió la realidad de la condición humana. Desde Adán hasta el día en que Jesús entregó su vida, el ser humano permaneció esclavo de Satanás a causa del pecado. Al ser expulsado del huerto del Edén, perdió todos sus privilegios, el mayor de los cuales era caminar con Dios. Luego de pecar, no hubo para el ser humano posibilidad de entrar en la presencia de Dios, sino a través de los sacrificios. Satanás se encargó de robarle a Adán algo que él sabía era fundamental para una vida plena de paz y felicidad: la comunión con Dios, poder caminar juntos, hablar cara a cara con nuestro Creador. Y de ahí es el valor de lo que Jesús recuperó. Él nos elevó al estatus original. Su sacrificio nos devolvió el inmenso privilegio de caminar nuevamente con Dios a toda hora, en todo lugar, así como en el principio lo hicieron Adán y Eva. Hermano, hermana, sé consciente de esta realidad. Dios está con nosotros. Ya no hay barreras que nos separen. No hay límites, no existe nada ni nadie que pueda impedir nuestra comunión con Dios. ¿Saben qué? Podemos hablar con Él en todo momento, en todo lugar. Contamos con su ayuda donde quiera que nos encontremos. Jesús nos derribó todo lo que nos separaba de Dios. ¿Y saben qué? Ahora el camino está abierto para todos en Jesús. Entendemos por ese camino para vivir una vida victoriosa. Parte maravillosa de lo que Jesús le arrebató al diablo y que con su sacrificio hizo posible es la autoridad que le había robado al hombre. Esa autoridad le pertenece ahora a toda la iglesia. Todos, hermano, tú, yo, todos los que creen, los que son hijos de Dios, los que caminan junto a Él y viven tomados de su mano, son los acreedores de esta valiosa autoridad. Jesús recuperó lo que habíamos perdido por el pecado y lo entregó a su iglesia. La autoridad que la iglesia como cuerpo de Cristo ha recibido es mucho mayor de lo que podemos imaginar, ya que el mismo infierno no prevalece sobre ella. Así lo dijo Jesús en Mateo 6:18, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino lo que es ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te va a recompensar. En la unidad del cuerpo de Cristo hallaremos la mayor autoridad que hará sucumbir al mundo de las tinieblas. Puestos todos de acuerdo, podemos sujetar cualquier cosa que domine al mundo espiritual para cambiar la realidad en el mundo terrenal. Tenemos autoridad para atar al diablo a todas sus huestes y para desatar las bendiciones abundantes y sobrenaturales de Dios sobre nuestras vidas. Mateo capítulo 18 del 18 al 20 dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Verso 19. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Verso 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como iglesia de Jesucristo debemos creer que no existen límites para ejercer autoridad. Los hijos de Dios, por medio de la fe, podemos acceder a ella, a una vida victoriosa. Aquellos que hemos creído y nos movemos conforme a la voluntad de Dios y a todo lo que Él enseña en su palabra, tenemos autoridad para vencer la tentación y derrotar al diablo en todos los ámbitos. En el matrimonio, en nuestros hijos, en el trabajo, en los estudios, en la salud, en la vida completa de victoria. En Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Sabes lo que significa eso, hermano, hermana? Sabemos que hemos recibido autoridad espiritual y tal autoridad debe verse reflejada primeramente en nuestra vida. Pero como en todos los asuntos de Dios, lo que hemos recibido no es solamente para beneficio propio, sino que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. La pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse es:
¿Para qué es esta autoridad? ¿Con qué propósito la he recibido? ¿Cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta, hermano amado, hermana amada? ¿Cuál es mi responsabilidad como hijo, hija de Dios? El Señor nos ha ungido, nos ha dado la autoridad con una finalidad, la que nos muestra Isaías: predicar las buenas nuevas, vendar a los heridos, publicar libertad a los cautivos. ¿Qué dice Isaías 61, verso 1? El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. En muchas ocasiones, hermano, hermana, Jesús nos ha mostrado que tenemos autoridad. Y Él nos ha enseñado cómo debemos usarla. Cuando comisionó a los 12, les dijo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, límpienlos de sus enfermedades, expulsen a los demonios. Lo que ustedes han recibido gratis, denlo gratuitamente. En el libro de Lucas 10:19 dice la palabra: Jesús les da las instrucciones a los 70 y les dice: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño, nada. Y existe aún el mayor de todos los mandatos que nos hizo Jesús, la Gran Comisión. En ella se resume el propósito por el cual nos entregó la autoridad. Marcos capítulo 16 del 15 al 18 dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Verso 16: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Verso 17: estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Verso 18: tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Jesús nos dio la autoridad para ejercerla en favor del necesitado. Tú tienes autoridad, hermano, hermana. Dile al que está a tu lado: tú tienes esa autoridad. El mismo poder que Dios les dio a los 12, a los 70, nos lo dio a nosotros. ¿Qué hacemos mientras los enfermos se mueren y el diablo destruye las familias? Hay personas que se suicidan. Hay gente que fallece sin conocer a Dios. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué haces tú, hermana? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos todos? Qué triste sería que Dios no desatara las ligaduras y las personas vivieran atadas, oprimidas, subyugadas por los poderes del diablo, sin que nadie pueda hacer nada por ellas. Pero gracias a Dios, Jesucristo, el que tiene compasión por los que sufren, Él nos dio la autoridad y potestad y nos dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera a los demonios que oprimen, que atan, que subyugan, que destruyen la vida de las criaturas en la tierra. Dios prepara el momento para que pongas por obra lo que has recibido, porque también tienes poder para echar fuera demonios, para ejercer autoridad sobre el mundo espiritual. Así que sé sabio, hermano, sé sabia, hermana. Vive de una manera digna del Señor y usa la autoridad que Él te ha dado para cumplir sus propósitos. Ten muy en cuenta eso. Por eso hoy estamos hablando de esta palabra tan importante, tetelestai: consumado es, consumado es. Esto nos consuela, nos da fuerza. Él tomó el sufrimiento eterno, como les decía, para nosotros que no lo merecíamos por nuestro pecado, no lo merecíamos. Tenemos así la certeza que un día todo nuestro sufrimiento terrenal va a terminar, físico, emocional, relacional, todo ese sufrimiento. Nosotros un día vamos a poder decir: consumado es. No va a haber más llanto, no más dolor, no más tristeza, no más muerte, nada de eso. Consumado es. Y ese sufrimiento será finalizado para nosotros, porque Jesús fue a la cruz y bebió la totalidad de la copa de sufrimientos que el Padre le dio a Él por nuestros pecados. La deuda fue pagada en su totalidad. La deuda ha sido cancelada, eso decían en esa oportunidad. Tetelestai, la deuda ha sido pagada, no hay nada pendiente. ¿Te imaginas eso, hermano, hermana?
no hay nada pendiente, estás limpio. Dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dios fue totalmente satisfecho por el precio de la sangre de Cristo. Así que ahora no hay nada más que pagar. No se requieren más sacrificios para el perdón de los pecados. Tetelestai, la deuda del pecado ha sido totalmente saldada. Qué hermoso, ¿verdad? No hay ninguna condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. El plan eterno de redención se completó con la muerte de Jesús. Cada demanda de la justa justicia de Dios fue cubierta. Fue expiación hecha por nuestros pecados. La puerta del paraíso fue abierta y así podríamos ser reconciliados con Dios, restaurados a una correcta relación con Dios. ¿Te imaginas, hermano, hermana? Ya no hay obstáculos, no hay barreras en tu comunión con Dios. No queda nada más por hacer. Ninguna obra de justicia que nosotros podamos hacer puede ser añadida. La obra de redención fue perfecta, completada, terminada. Tetelestai, consumado es. Qué maravilloso. Eso es algo muy, muy importante para todos nosotros, porque a través de esa muerte de Cristo, todo fue cumplido. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha sido el sacrificio acepto. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Él cumplió todo lo que se había sido vislumbrado en el Antiguo Testamento. Así es que todos esos años de ofrendas, sacrificios de animales, derramamiento de sangre, ya no son necesarios, porque consumado es. Una cosa más se había consumado, la batalla contra Satanás, y el pecado había sido ganada. En la cruz Satanás ha sido derrotado, él fue despojado de su poder. La cruz fue el momento donde Satanás pensó que había ganado la mayor victoria, pero no fue así. Fue la derrota más grande de Satanás. Así que debemos estar agradecidos al Señor, agradecidos porque Cristo en la cruz hirió y le dio una herida mortal a la cabeza del enemigo. Colosenses 2, en el verso 15, nos dice: despojado de los principios de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios desarmó a Satanás de todos sus poderes y su autoridad, haciéndolo espectáculo público, triunfando sobre Satanás y sus seguidores, sus cómplices. Por la muerte de Jesucristo en la cruz fueron derrotados, todos fueron derrotados. ¿Verdad? Eso es algo tan maravilloso para todos nosotros. No solo venció y ganó en batalla en contra de Satanás, sino también la batalla en contra del pecado. Quizás te has sentido como si nunca has podido terminar lo que te propones, o sientes que nunca has podido seguir adelante, que no sabes qué hacer. En este caso, esta enseñanza nos dice que somos y tenemos la capacidad de lograr todas las cosas, que Cristo logró todo por nosotros. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Si tú crees en Él, hermano, hermana, tu deuda ha sido cancelada. La puerta del paraíso se ha abierto. Y eso es algo increíble porque todo ha sido compensado en la cruz. Nosotros ya no tenemos que hacer nada de nuestro propio esfuerzo, pagar nuestra propia deuda. Es como si tendríamos que pagar la hipoteca de la casa, la deuda, y nosotros vamos cada mes al banco y le decimos: quiero hacer otro pago, ¿cuánto les debo? Y te dicen: no, si tú has pagado tu deuda ya no necesitas pagar más. Esta deuda ha sido cancelada, es roto ese documento, no hay más pagos, la casa está totalmente pagada. Eso es lo que ha hecho el Señor. Ha completado y finalizado su obra. Es como cuando una obra de arte está en un museo y tú vas con un pequeño pincel y una paleta de colores y dices: creo que le voy a añadir esto a esta obra. No, esa obra está terminada. Añadirle algo sería dañarla. O cuando está escribiendo alguien una obra linda,
un libro y dices, yo le voy a añadir este capítulo más a esta novela. No, está terminada. Está terminada. Cristo pagó en su totalidad en la cruz. La batalla contra Satanás y contra el pecado la ganó. La ganó. Estas son las más grandes y más trascendentales palabras que son dichas desde la tierra, desde la creación del mundo. Consumado es. Piensa un poco en eso. Consumado es. Con estas palabras puedes oír las cadenas y los grillos de esclavitud romperse, barreras altas derribarse, cerrojos de portales cerrados abrirse. Ti en este momento, aleluya, amén, tetelestai, consumado es. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo creo que eso tiene mucho significado para ti, para mí, esas palabras. Muchas veces hemos estado confiando en nuestros esfuerzos personales para salvar nuestra alma, pero no es así. Todo eso es inútil, porque ya Cristo ha pagado por nosotros. Si en este momento tú estás luchando en medio de una aflicción, alguna tragedia, algún dolor, algún desánimo, alguna tentación, estas palabras de Jesús son palabras de aliento y esperanza. Cristo no solo murió para que tengamos vida eterna, sino que para que los suyos tuviéramos ánimo y coraje para vivir en un mundo de angustia, aflicción, lleno de imperfecciones, para vivir gozosos en la tribulación. Estas palabras son un llamado a continuar perseverando en la gracia que un día nos salvó. Son palabras que nos deben llenar de agradecimiento por la gran obra que hizo Dios por nosotros. Seguir firmes hasta que Él venga. Seguir firmes siguiendo lo que Él dice en la palabra. Por eso nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, clamar a Cristo por la salvación de nuestras almas, reconocer nuestras culpas ante Él, acudir a Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Esta frase ha venido a mi vida porque yo era una persona que siempre comenzaba y no terminaba algo, pero un día al leer esta frase me puse a pensar, consumado es, yo debo terminar, consumado es terminar algo completamente. Lo que Dios te ha entregado para ti, te lo va a entregar completo. Si Él te ha prometido que si tienes un esposo que no es bueno, una esposa, Él va a cambiar. Tus hijos se van a sanar, tu familia se va a sanar, todo lo que estás pidiendo estará completo. No te conformes con que quede a medias. Yo sé que Dios preparó mi vida para que Él termine todo completamente. Dios prepara cada día de mi vida. A veces nos preguntamos qué está pasando, pero la respuesta del Señor es, yo he preparado este camino para ti, para que corras, para que llegues al final de esta carrera. Él ha prometido la salvación de ti, de tu familia, la restauración de tu vida, y vas a llegar a la meta y serás más que vencedor. A veces, hermano, hermana, no tenemos fuerzas para correr por el camino, pero camina, no importa cómo. Recuerda que somos más que vencedores en nombre de Cristo Jesús. A veces estamos en el piso, entonces debemos gatear, debemos arrastrarnos, no importa cómo lleguemos a la meta, igual vamos a ser vencedores. Lo más importante es avanzar, no te detengas, porque el día que llegues a la meta vas a ser más que vencedor, vas a derrotar al enemigo. Él te pone trabas, Él te pone obstáculos, pero Dios te ha dado la capacidad para derrotar todo lo que el enemigo pone en tu vida. Vienen días de avanzar, de caminar en nuevos proyectos. Si estás orando por un milagro, ten la fe y la seguridad que va a llegar, va a venir. Esta es la mañana de tomar el agua del cual nunca más vamos a tener sed. Esta es la mañana donde te comiences a caminar al lado de Dios. Todo lo estancado, todo lo que el enemigo te quería robar, declaro en esta mañana que queda destruido. Todo lo que quería detener el enemigo queda destruido en el nombre de Jesús. Hoy todos los sueños se están levantando. Dios te está preparando todo y te dice que todo lo vas a terminar completamente. Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar. Quiero terminar esta mañana orando por ti. Quiero que entiendas que ya Dios lo ha preparado todo. Él ha preparado tu milagro.
tú vas a estar avanzando y te vas a encontrar con lo que Dios te preparó. Y al escuchar esa voz, consumado es, no te olvides, nada te puede detener, nada detiene a Dios. Proféticamente hoy dile al Señor, hoy comienzo a caminar de nuevo. Esta mañana por el camino que has preparado para mí, que es lo mejor. Lo mejor está por venir. Cree eso, hermano, hermana. Lo mejor está por venir. Levanta tus manos ahora y dile al Señor, tú eres suficiente. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor, tú eres suficiente. Señor, tú eres mi prioridad. Perdóname, Señor, quiero comenzar de nuevo. En este momento tus aguas estancadas ya no están más. Vienen días de salvación para tu familia. Tienes que creerlo, vienen días de milagro, vienen días del poder de Dios. Dios va a cambiar tu vida, hermano, hermana. Levanta tus manos. Nada es más importante que Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, no necesitamos nada más. Todo está en camino. La salvación de tu familia, tu sanidad, la sanidad de las personas porque estás orando. Todo lo que sueñas viene. Si tú vas a escribir un libro, está en tu camino. La casa con la que sueñas está en tu camino. Tal vez quieres escribir una canción, está en tu camino. El ministerio que quieres está en tu camino. Por eso ahora quiero decirte avanza, 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 avanza. Levanta tus dos manos y avanza, 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 avanza. Solo levanta tus manos y dale gracias a Dios por lo que va a venir y avanza. Lo mejor está por delante, no retrocedas. Lo mejor viene. Dile al que está a tu lado, avanza, comienza de nuevo. Dios está renovando tus fuerzas esta mañana. En donde estés, abraza a la persona que está a tu lado y dile, avanza, avanza. Eso es lo que quiere el Señor esta mañana con nosotros. Por eso en este momento vamos a darle gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa que nos ha dado a nuestros corazones. Consumado es, terminado está, ahora debemos avanzar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor bendito, te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos tu salvación. Gracias por abrir nuestros ojos y oídos espirituales y entender la grandeza de tu obra en la cruz. Señor, todo lo hiciste por nosotros. Nos has amado y nos amas sin medida. Nos has regalado lo más maravilloso que puedes habernos dado, la vida eterna. Que nosotros seamos capaces de compartir esa verdad a otros. Señor, gracias por ese grito de victoria que tú diste en el Calvario y hizo estremecer los cielos. Tú dijiste, consumado es. Esa voz que aún ahora se escucha con esa misma fuerza, consumado es, todo está hecho. Señor, gracias por ese grito de victoria. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado tomó nuestro lugar. Ese fue el amor más grande que nos has dado. Señor, gracias, porque Jesús había sido ofrecido como este sacrificio para nosotros, para toda la humanidad. Y al morir Jesús, todo se ha cumplido. Gracias, amado Dios, porque la deuda está pagada. Gracias a ti. Oh Señor, ya no hay nada que preocuparse porque tú lo has hecho. Gracias por ese amor tan grande que tú nos has dado. Amado Padre Celestial, debido a ese sacrificio de Jesús en la cruz, hoy puedo vivir la vida sin temor a lo que me pueda hacer el hombre. Reconozco que antes le tenía miedo a la muerte, pero tú me has liberado al resucitar. Gracias, Señor. La muerte ha sido derrotada. Yo declaro que partiré de este mundo en sana vejez cuando haya cumplido con tus planes y propósitos para mí en la tierra. Hoy, con la autoridad que tú me das, ato y reprendo todo espíritu de muerte prematura. Declaro ilegal su actividad en mí, en la de mi familia, en la de la iglesia, Señor. Los echo fuera en nombre de Jesús. Y yo creo, Señor, en las palabras que tú dijiste, en ese grito maravilloso, consumado es. Gracias, porque tú eres mi esperanza de vida. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Yo bendigo sus vidas en este día tan maravilloso de domingo. Los bendigo y que la próxima semana que comienza sea una semana cargada de bendiciones, de sorpresas,
Seamos esas vasijas vacías que queremos llenarnos con la palabra del Señor. Gracias, hermano, hermana. Bendigo tu vida en este día, en nombre de Jesús. Buenos días.